es así vivir en pecado con tal que ya eres salvo. Nosotros no creemos eso. Nosotros creemos y sustentamos que el salvo tiene como un fruto de su salvación la santificación. A ver, vamos a empezar con los pasajes bíblicos. Romanos capítulo 6, por ejemplo. Romanos capítulo 6. Dice así a partir del verso 20. Mira, miren los tiempos. Dice, porque cuando erais esclavos del pecado, erais en tiempo pasado, erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero, ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? ¿Por qué se avergüenza ahora el creyente? Porque tiene una nueva naturaleza. Dice, porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora, miren el cambio del tiempo, más ahora, tiempo presente. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, somos siervos de Dios ahora, tenéis por vuestro fruto ¿qué? La santificación. Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Y añade, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. O sea, aquellos que ya hemos sido libertados por Cristo Jesús, tenemos la vida eterna. La vida eterna en la Biblia se da en tiempo presente. Es decir, que aquel que ha creído, aquel que se ha arrepentido y aceptado a Cristo, ya tiene la vida eterna. No dice que la tendrá. Por ejemplo, primera de Juan, no, Juan, Evangelio de Juan capítulo 5. Evangelio de Juan capítulo 5, verso 24. Dice así, de cierto os digo, lo dice Jesús, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. No dice tendrá, dice tiene vida eterna y no vendrá a condenación. Esta es la parte que muchos no prestan atención. Esta segunda promesa en la salvación no solamente tiene vida eterna, sino que añade, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Por eso Pablo dice que aquel que ya ha sido liberado del pecado tiene como fin la vida eterna. Pero en el proceso que dice, el fruto de esa libertad que ha obtenido en Cristo es la santificación. De manera que el que ha sido salvo va a crecer y va a caminar en la santificación. La Biblia es clarísima en ese sentido. Así que, ¿por qué la salvación es segura? Porque se basa en la promesa. Dios es fiel en su promesa. La Biblia dice en 1 Juan 2, 25 que la promesa es la vida eterna. Y Pablo añade en Tito capítulo 1, verso 1 y 2, que Dios no miente. Y porque Dios no miente, tenemos segura la promesa de la vida eterna. También Hebreos capítulo 6 dice que tenemos como fortísimo consuelo la vida eterna, como una firme ancla del alma. Entonces, nuestra seguridad no descansa en lo que hacemos nosotros. Eso es una mala comprensión del Evangelio. Que pensar que yo puedo llegar a la salvación por mi mérito, por mi obra, desplazando a Cristo Jesús. No se puede esto. No se puede igualar a Cristo. No se puede superar a Cristo. Cada uno va a ser salvo por la obra de Cristo y solo por la obra de Cristo. De manera que cuando uno confía en Cristo Jesús, tiene vida eterna y no vendrá a condenación. Nos amparamos en la promesa fiel del Padre. Entonces, eso trae a nuestra vida, ¿qué? Santificación. Vamos a 1 de Juan. Primera de Juan también va a ser bastante explícito en este detalle, ¿ya? Primera de Juan capítulo, voy a partir del capítulo 3. Primera de Juan capítulo 3. Mira lo que dice, por ejemplo, a partir del verso 6, ¿ya? Primera de Juan capítulo 3, verso 6. Dice, todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Mira qué explícita es la palabra. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como él es justo. El que practica el pecado, mira, es del diablo. No dice pasará a ser del diablo, dice es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel, mira lo explícito de la palabra, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Todo aquel, esto es universal, todo aquel, el griego paz denota el universo total del grupo que se está mencionando. Si habla de, por ejemplo, los que han nacido de Dios, paz quiere decir todos los que han nacido de Dios. Por eso dice, todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. O sea, no puede ser congruente el pensamiento de que alguien diga, tu salvación es segura, por lo tanto puedes vivir pecando. No se puede, porque en Romanos capítulo 6, al iniciar el capítulo, Pablo hizo una pregunta retórica y dijo, dice, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde en ninguna manera.
porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Es clarísimo que Pablo dice que hemos muerto al pecado. El pecado ya no se enseñorea de nosotros, así como la ley tampoco. La muerte no se enseñorea de nosotros. Es ciertísima nuestra vida eterna. Aquel que tiene al Hijo tiene la vida eterna. Y como resultado viene, ¿qué? La santificación. El apóstol Pablo dijo también en Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, firmemente convencido, dice, estando persuadido de esto, que aquel o el que en vosotros comenzó la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Te das cuenta? La salvación no solamente asegura la vida eterna, el perdón de pecados, la entrada al reino celestial. La salvación también asegura la santificación, la perfección del creyente. Seremos completamente transformados. Cada cosa que vamos pasando en el mundo, eso Pablo explica en Romanos 8. Romanos 8 dice que todas las cosas ayudan a bien a quién, a los que aman a Dios. O sea, los creyentes tienen todo el proceso en la que pasa pruebas, tribulaciones, pasa circunstancias muy difíciles, pero todo el proceso que él vive en la tierra está colaborando, dice ahí, a que la imagen del Hijo sea conformado en el creyente. O sea, vamos seguros a ese destino, vamos seguros a la gloria. Somos hechos conforme a la imagen de Cristo Jesús. Ahora, esa es nuestra entrada al cielo. Dios no va a poner en balanza, como dice la religión del mundo, a ver, cuántas obras buenas hiciste y cuántas obras malas hiciste. Esa es una mala teología. Dios, dice la Biblia, nos hace aceptos en el amado. Él va a ver si la imagen de su Hijo está conforme en nosotros. Entonces ingresaremos al reino. ¿Por qué? Porque estamos con la justicia de Cristo imputada en nuestro ser. Nos ha imputado la justicia y perfección de Cristo, de manera que la Biblia dice que estamos en Cristo, lo va a decir muchas veces. Por lo tanto, somos santos, somos perfectos, somos justos en Cristo Jesús. Entonces, la obra es perfecta. Cuando alguien dice que tú eres salvo y puedes vivir en el pecado, estás diciendo que la obra de Cristo es imperfecta, que la obra de Cristo no es suficiente, que la obra de Cristo, oye, tenemos que nosotros de alguna manera perfeccionarla. Y eso no es así. Cristo hizo una obra perfecta. No hay más que añadirle. Así que la obra perfecta también incluye que la santificación del creyente. Por eso mira lo que dice en el capítulo 5 también. Primera de Juan, capítulo 5. Dice el verso 18, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, otra vez, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Entonces dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Justamente el verso 10 del capítulo 3 que acabo de citar también dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, que dice, no es de Dios. No dice que ha dejado de ser de Dios. Dice, no es de Dios. Entonces, como dijo el Señor Jesucristo y Santiago también lo repite, por sus frutos lo conoceréis, ¿no? O sea, cuando alguien no tiene frutos de salvación es porque nunca ha sido salvo. No es porque fue salvo y de pronto comenzó a hacer cosas malas y perdió su salvación. No, la Biblia dice que no es de Dios, es del diablo. Porque aquel que es de Dios no practica el pecado. En el capítulo 3, mira lo que dice, verso 1 al verso 3. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos, certeza, sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, mira, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. La diferencia con los falsos maestros que Juan está denunciando es que estos falsos maestros anunciaban supuestamente santidad, pero vivían en el pecado, mientras que los verdaderos maestros no vivían más en el pecado. Y la razón, ¿saben por qué? Lo dice en el verso 9. La razón es nacido de Dios y no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él. No dice que la simiente de Dios permanece porque no practica el pecado. Es al contrario. No practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él. Ahora, la palabra simiente es semilla. En el original es semen. Ahora, por supuesto que no está semen. Ahora, por supuesto que no está hablando en un aspecto físico, sino en un aspecto espiritual. La semilla de Dios permanece en él. Eso quiere decir que la relación filial entre Dios y el pecador ha cambiado. Ahora es Dios el Padre, por eso mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Esa relación filial entre Dios y el pecador arrepentido permanece. La simiente, la semilla de Dios permanece en él y dice, y no puede pecar. Y no puede pecar, ¿por qué? Porque es nacido de Dios. Entonces, la razón por la que no Bien. practicamos el pecado es porque recibimos nueva naturaleza. Ahora le Muy bien, toca muy bien. a Antonio. Adelante. Ya, la cosa es que según la escritura, la salvación sí se pierde. Cuando una persona ya es cristiana,
y ya ha aceptado a Jesucristo, nosotros tenemos como cristianos todavía riesgo de perderlo. Sabemos que el poder de Dios es tan fuerte más que la obra de la carne, acerca, por decirlo así, que el diablo y Dios es supremo de todas las cosas. Pero siempre nosotros tenemos libertad, siempre de coger lo bueno y lo malo, aunque nosotros hayamos sido ya cristianos. Como dice la palabra de Dios, por ejemplo, en el libro de Revelación, capítulo 3, versículo 5 dice: el que venciere será vestido de vestidura blanca. El que venciere, dice, está hablando bien claro, y no borraré su nombre del libro de la vida. No borraré su nombre del libro de la vida. Ahí dice claramente que si vencemos nosotros, de lógico que no va a tener ninguna perdición porque va a vivir en santidad. Claro, si va a vencer, Dios no lo va a borrar del libro de la vida. Pero es el que vence. Por eso la Biblia dice: no borraré su nombre del libro de la vida. En el libro de Éxodo, lo vamos para el libro de Éxodo 32. Ya en el libro de Éxodo 32, versículo 32 de Éxodo. Dice en esta versión: que perdone ahora su pecado, y si no borra ahora de tu libro que has escrito. En el 33 dice: y Jehová respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a ese borraré yo de mi libro. O sea que ya estaba escrito en el libro, y por eso dice: el que peca contra mí, a ese yo lo borro de mi libro. Por ejemplo, si la salvación a la cual ya no se va a perder, quiere decir que el momento que yo acepto a Jesucristo, claro que yo nunca voy a pecar porque mi confianza está en el momento con Dios, porque son mis decisiones. No es que Dios me obliga a mí a buscarlo a Él. Si yo ya soy salvo, de mí depende. Si yo no quiero a Dios y quiero irme al mundo, porque la libertad es mía, no es de Dios. Por eso nosotros tenemos una libertad para decidir lo bueno y lo malo. Es como dice la Sagrada Escritura. Por eso dice: al que venciere, el que venciere, no borraré yo su nombre del libro de la vida. El que venciere. ¿Cuál es el que no vence? El que no peca. Y si yo ya no peco, pues ya no me puedo perder porque estoy viviendo una vida agradable delante de Dios. Vea lo que dice la palabra de Dios acerca de lo que le estoy hablando, que Dios lo escribe y Dios lo borra. Lo que dice en el libro de Revelación, libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículo 15. El que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Como dice también el libro de Ezequiel: si el justo se apartare de su justicia, hiciere iniquidad, dice la Biblia, morirá. Y ellos no podían pecar porque Amén. ya están salvos. Ya, y entonces ellos deciden ese camino, porque Ok. Ok, Antonio. Ya, pastor, adelante. Bien, gracias. Bueno, estábamos esperando que se argumente la propuesta inicial. La proposición era que si tú crees bíblicamente que la salvación no se pierde, eso es libertinaje. Se mencionó, pero no se demostró. Se intentó tomar algunos versos para sugerir que la salvación sí se podía perder. Bueno, vamos a ver estos versos que han sido sacados de contexto sin un conocimiento crítico también de los pasajes. Eso va a ser bastante importante de resaltar. Él dijo que tenemos libertad de escoger lo bueno y lo malo. No, eso es un error. A la luz de la Biblia tenemos libertad para servir a Dios. Y bueno, no se ha demostrado lo que cité en Romanos capítulo 6,
La libertad no es para hacer lo malo. Eso es un mal concepto de la libertad que tenemos. Justamente eso sí sería libertinaje. O sea, en todo caso, si nos damos cuenta, Antonio está defendiendo el libertinaje, porque tenemos libertad para también hacer lo malo, abandonar a Dios e irme a la perdición. La Biblia no dice eso. Romanos capítulo 6 dice, por ejemplo, ¿no? Mira lo que dice, verso 20, cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales os avergonzaban? Lo dice en términos pasados. Mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos que siervos de Dios. Ser siervo de Dios no nos da libertad de hacer lo malo. Al contrario, dice, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Los versos anteriores, Pablo dice que hemos muerto al pecado. La libertad cristiana no es libertinaje. La libertad cristiana no es permiso para hacer lo malo. Libertad cristiana es toda la capacidad que Dios nos da ahora para agradar a Dios, para vivir para Dios, para vivir haciendo lo bueno ante Dios. Esa es la verdadera libertad cristiana. Entonces, creo que Antonio sí está defendiendo el libertinaje, ¿no? Bueno, dice, nosotros decidimos perderla. Nosotros decidimos perder. Ahora, la pregunta es, ¿quién que ha experimentado la salvación con toda esa bendición, con toda esa enorme gracia de Dios, dice, ya me aburrí de esto, quiero perder la salvación, quiero irme al mundo? Esto es incongruente con lo que dicen las Escrituras. Ahora, él dice que el ser humano puede decidir aborrecer la salvación y desligarse de Dios, pero Pablo no estaba de acuerdo con eso. Primera de Corintios capítulo 12. El apóstol Pablo va a decir que eso es una imposibilidad. Primera de Corintios 12, verso 3 dice, por tanto, os hago saber que nadie, es lo absoluto, nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Ojo que aquí está hablando de apostasía, ¿eh? Porque en esos tiempos, ¿cómo se hacía la apostasía? Se iba a un tribunal humano y se blasfemaba contra Cristo, se les ponía vituperio, se le llamaba anatema a Jesús, para que uno abandone totalmente el camino y salve su vida. Eso era la apostasía. Pero ¿qué dice? Nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Y con esto vamos a Romanos 8, que es ciertísimo ahí la seguridad que tiene el creyente porque tiene el Espíritu que mora en el creyente. Tiene el sello del Espíritu Santo. El Espíritu no lo va a llevar a blasfemar contra Dios. El Espíritu no lo va a descarriar. Es citado en Escritura como Filipenses 1:6, que dice que aquel que en vosotros comenzó la buena obra la perfeccionará. Estamos en las manos de Dios y Dios hace su obra perfecta. Su obra perfecta no incluye que uno se vaya a perder. Jesús dijo, no vendrá a condenación. Hay un problema aquí de incredulidad. No se le está creyendo a Jesús. Y cuando dice no vendrá a condenación, eso habla de todo el paquete de la salvación, incluyendo la santidad del creyente, la santificación, la perfección del creyente. Hebreos 10:14 dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Aquel que ha sido santificado con la sangre de Cristo es hecho perfecto para siempre. O sea, la obra es completa en Cristo Jesús. Por lo tanto, estamos seguros por la obra de Cristo, no por nuestras obras, no por nuestros méritos. Antonio está creyendo en un evangelio por obras. El mismo evangelio que predican los católicos y todo tipo de secta. Que si tú haces por tu esfuerzo, por tus obras, entonces vas a ser premiado. Pablo no está de acuerdo con eso, porque en Romanos capítulo 4 Pablo dice que es por fe y no por obras. Porque si fuera por obras, entonces la salvación ya no sería gracia, sino sería deuda. Dios estaría en deuda con nosotros porque hemos obrado para la salvación. No, dice que es por fe, para que sea por gracia, así que no puede ser por obras. Entonces, estamos creyendo en un evangelio por obras cuando decimos, si es que perseveramos, si es que hacemos esto, o si queremos, la perdemos. Entonces depende de ti, de tu esfuerzo, de tu decisión. Por lo tanto, ya no es por gracia, es meritocracia. Y eso se opone al concepto bíblico de lo que es la salvación. Luego, él cita Apocalipsis capítulo 3, Éxodo 32 y Apocalipsis capítulo 20, confundiendo el libro de la vida con el libro de los vivientes. Son dos cosas totalmente distintas y por eso dije que necesitábamos conocimiento crítico de la Biblia, el elemento histórico, el elemento cultural. Recuerden que los hebreos habían pasado 430 años en Egipto. ¿Y qué se creía en Egipto? Pues se creía en múltiples dioses y se creía también en el libro de los vivientes. Eso está en la cultura de los egipcios. ¿Y qué se creía según este libro de los vivientes? Pues cuando los dioses borraban un nombre en su libro, en la tierra los hombres también tenían que borrar a esa persona. Por eso los egipcios, cuando alguien era condenado a muerte,
borraban todo registro de ellos, hasta de las esculturas, los libros, borraban todo, borraban todo. Es como si nunca hubiera pertenecido al pueblo. Entonces, los hebreos sabían muy bien esto. ¿A qué se estaba refiriendo el Señor cuando decía mi libro? Cuando, mira, vamos a ver el contexto, porque es peligroso sacar una frase sin contexto. Antonio está confundiendo el libro de los vivientes con el libro de la vida. Qué terrible, pues es como si Moisés tuviera la teología que tenemos nosotros el día de hoy. No, hay que ver el momento cultural e histórico. Así que vamos al contexto. Éxodo capítulo 32. Mira lo que dice así, ¿ah? Mira el verso 32. Dice, que perdones, o sea, Moisés está hablando con Jehová, que perdones ahora su pecado, y si no los perdonas, dice, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Moisés, como que había sido instruido en esta cultura egipcia, sabía muy bien de qué está hablando. Ráeme de tu libro. ¿Qué significa eso? Mátame. Mátame, quítame la vida. No le está diciendo Moisés, lánzame al lago de fuego, quiero perder la salvación. Él no entendía estas cosas. Él dice, mátame, quítame la vida, pero con tal que tú lo salves ahí. O sea, ¿cuál era el castigo que Dios iba a dar? La pena capital. Los iba a matar. Y por eso Dios responde a Moisés. Dice así, al que pecare contra mí, a ese raeré yo. O sea, ¿en qué sentido? De que Moisés, tú no puedes morir por el pueblo. Ellos han pecado contra mí, ellos tienen que morir. O sea, es lo mismo que dice Ezequiel. No llevará el hijo el pecado del padre, ni el padre, perdón, el pecado del hijo. El alma que pecare, esa morirá. No se refiere, como dicen los adventistas, a el alma que muere, ¿no? No, no, no. Se refiere a que cada uno morirá por su propio pecado. Yo no puedo morir por el pecado de mi padre, ni mi padre puede morir por el pecado mío. No, cada uno morirá por su propio pecado. Entonces Moisés quería hacer un intercambio. Señor, perdónales, no le quites la vida. Si no, quítame a mí. A mí, no, Moisés, no. Al que pecare contra mí, a ese raeré, o sea, a ese le voy a quitar la vida. Verso 34. Ve pues ahora, lleva a este pueblo a donde te he dicho, he aquí mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo yo castigaré en ellos su pecado. Y Jehová hirió al pueblo porque había hecho el becerro que... ya. Entonces no hablaba de pérdida de salvación, hablaba del castigo que Dios los iba a dar por el pecado, por la rebelión contra él, y que no se podía reemplazar Moisés por el pueblo. Cada uno tenía que pagar su propio pecado. No está enseñando esto que la salvación se pierde. Terrible. Él está comparando el libro de la vida con el libro de los vivientes. En Apocalipsis capítulo 3 dice, no borraré su nombre del libro de la vida. Ahora, es correcto lo que él dice, al que venciere. La palabra bien traducida sería ahí, al vencedor. Ahora, en la mente de Juan, porque Juan es el que escribe Apocalipsis, en la mente de Juan, ¿quién es el vencedor? Vamos a 1 de Juan capítulo 5. Dice, por ejemplo, versículo 4, dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Ahora, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Qué tremendo. Ahora, ¿por qué Apocalipsis decía al vencedor? Porque en la época se estaba difundiendo una falsa doctrina, doctrinas falsas como la doctrina de Jezabel, de los Nicolaitas, como doctrinas de los judaizantes, que alejaban a Cristo de su papel central de la salvación. Los creyentes iban a salir vencedores, ¿por qué? Porque han creído en Cristo. Así que aquí vencedor no es que usted persevere haciendo obras, amado hermano, es por la fe en Jesucristo es que tú eres vencedor. Pablo lo confirma en Romanos capítulo 8 cuando dice que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Y en qué? En todas las cosas. Pero tú dices que uno puede ser derrotado simplemente porque quiere. Contradices a Pablo. Pablo dice que somos más que vencedores en todas las cosas por medio de aquel que nos amó. Así que claro, al que venciere, o sea, nosotros, los de la fe de Jesús, somos los vencedores. No borrará, no dice borraré. No puedes tomar una connotación positiva y transformarla en connotación negativa. Ahí dice no borraré, es promesa de Dios. Y luego sacas Apocalipsis 20, cuando dice, fueron lanzados al lago de fuego los que no... Claro, esos son los incrédulos, los impíos que no resucitaron antes del milenio, resucitaron después. Fueron los impíos que son resucitados para condenación. Ahí no está hablando de creyentes, por supuesto que no. Los creyentes ya fueron juzgados en la cruz de Cristo, por eso son arrebatados antes de la tribulación, y los otros que creen durante la tribulación son entrados al reino antes del milenio. Aquí está hablando del juicio a los que tienen experiencia de la segunda resurrección. Ellos dicen que verán el lago de fuego, la ira de Dios. Así que hay un desorden escritural aquí. ¿Sí? ¿Terminó? Sí, sí, pastor. Ya, muy bien. Pasó un minuto, le dije que acabe la idea para que Antonio le entienda. Antonio, te toca tu tiempo. Si puedes poner cámara, sería excelente.
10 minutos. Antonio, ¿puedes tener tu cámara? Ya vamos ahorita ya. Y así como dijo el pastor, yo veo que el pastor aquí está poniendo ser sabio a su propia opinión. Primeramente, la escritura nunca la podemos leer nosotros siempre por contexto. Si la vamos a ver por el contexto, lo que vamos a encontrar es puro pretexto para justificar nuestra postura, nuestra forma de creer. Antonio, Lo que sí debemos Antonio, disculpa. determinar, pues. Antonio, escúchame, disculpa, mira. Los argumentos, las refutaciones son a los argumentos. O sea, tú tienes que refutar lo que el pastor dijo, no a él, ¿sí? No a él. O sea, no a la persona, sino a los argumentos, mi hermano. ¿Sí? No, pero Muy bien, es que muy lo que bien. pasa que... No, Lo que a ver, pasa Antonio, que- escúchame. Antonio, escúchame, Es que ahí está en un debate, interrumpiendo. Ahí está interrumpiendo, yo lo escuché. sí, yo te voy a dar Tenía que interrumpir, tus 10 tenía que minutos. dejar que hable el otro, hable su tiempo y ahí después usted podría hablar. Ahí ya no está Ya, respetando mira. la regla. No, ok. No, tú vas a hablar tus 10 minutos, ¿ya? Pero trata de que tus argumentos no vayan en contra del pastor, sino en contra de lo que él dijo. Nada más, mi hermano, ¿sí? Ahora voy a iniciar de nuevo tu tiempo para que tú puedas argumentar tranquilamente, ¿sí? Pero dirígete a sus argumentos y no al pastor. Adelante, Antonio. Ya, vamos entonces. En el libro de Ezequiel capítulo 18, versículo 21. La Biblia dice así: Mas el impío, si se apartare de todo su pecado que hizo, y guardare todos mis estatutos, hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Ese versículo 21 dice claramente: si el impío, dando a entender que es su decisión propia, son decisiones propias de él. No es que el diablo le va a dar fuerza, no te conviertas a Cristo, no. Nosotros tenemos la libertad de decidir lo bueno y lo malo. Ahí lo dice. Mas si el impío, él, si se apartare de todo su pecado. Luego vamos a leer en el versículo 24. Mas si el justo se apartare de su justicia, está hablando del justo, y cometiere maldad, hiciere conforme a toda la abominación que el impío hizo, ¿vivirá él? En signo de interrogación. Ninguna de la justicia que hizo le será tenida en cuenta por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello morirán. Está dando a entender claramente ahí lo que lo dice claramente, que la decisión no es que viene de Dios. No es que nosotros lo vamos a salvar, como dice el varón, por la obra. Que nosotros lo vamos a salvar por nuestra obra. No es por la obra, sino es por la decisión mía, de usted y cualquier persona que crea en Dios o deje de creer. Nosotros tenemos una libertad que en lo personal, si alguien la quiere llamar libertina, llámela. Pero todos tenemos los seres humanos una libertad de decidir lo bueno, de decidir lo malo. Pero cuando yo le dije al varón que eso viene siendo libertino, es cuando una persona dice que cuando yo ya soy cristiano, ya no me voy a perder, pues. Cuando no es así. Cuando la decisión de mi alma no la decide Dios, la decido yo, perderme o salvarme. Porque yo no soy un robot, yo no soy una persona que tiene que ponerle pila, no, mi querido amigo y hermano. Somos nosotros como cristianos, decidimos a Cristo, y si no lo cedimos, no lo decidimos.
Todo el mundo tiene esa libertad. Por eso, bien claro está en el versículo 24. Mas si el justo se apartare de su justicia, por eso dice, si se apartare, más bien el justo. Cuando nosotros venimos a los caminos de Dios, la Biblia dice claramente en el libro de Santiago. Vamos a ver en el libro de Santiago. En el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 8. Dice la Biblia de esa manera: acercaos a Dios. Soy yo que tengo que acercarme. Dios puede mandarme a mí predicadores a predicarme. Él me puede ser a mí el llamado. Pero soy yo, aunque Él trate con mi corazón y me diga, acéptalo, yo tengo la libertad. Si usted le quiere llamar libertinaje, llámela, eso ya es algo personal, humano. Yo tengo la decisión de decir no o sí. Porque el hombre es libre de decidir a Dios o no decidirlo. Y aunque esté adentro del evangelio, yo decido salirme. Porque es libre que el hombre tiene, porque la Biblia dice, todo aquel que no se haya escrito el libro de la vida será lanzado al lago de fuego. Porque ahí está hablando de la eternidad. Dice la Biblia ahí, 4, versículo 8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Acérquese a Dios. Esta es otra versión. Acérquese a Dios y Él se acercará a ustedes. Pecadores, limpie la mano. Soy yo que tengo que creerle a Dios para que Él me limpie a mí. Dice, pecadores, limpie la mano. Y vosotros, lo de doble ánimo, purifique sus corazones. Yo decido que Él me santifique. Y si yo decido ya ser cristiano, yo ya soy cristiano, soy un hombre de Dios, yo decido salirme, soy yo. Y Él lo que va a hacer es borrarme del libro de la vida. Y el día que muere, al lago de fuego. Pero ya fui salvo. Porque yo decidí salir de ahí. Dios, cuando hay una persona mundana, Dios no le obliga a ser cristiano. Ellos mismos deciden el camino malo. Eso es claro. Vea, vamos a otro versículo en el libro de Hebreo. En el libro de Hebreo, vamos a leer en el libro de Hebreo, capítulo 2. Dice el versículo 3. ¿Cómo escaparemos nosotros? En signo de interrogación. Dice, si descuidamos una salvación tan grande, ¿cómo escaparemos? Ahí el autor del libro de Hebreo, que no sabemos si es Pablo que lo escribió, eso todavía no sabemos quién lo haya escrito. Ahí la Biblia dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Dios lo manda nuestra responsabilidad de descuidar o de salvar. Ahí lo habla, es nuestra libertad propia. Si usted le quiere llamar libertinaje, ya es algo personal. Dice la Biblia, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? A la cual, ¿cómo escaparemos nosotros? Está hablando de nosotros, no es Dios. Nosotros. Lo pone una responsabilidad nosotros. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Si descuidamos la salvación, Dios lo borra del libro de la vida, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por lo que oyeron. Cuando una persona es libertina, es cuando dice que la salvación no se pierde, que ya siendo, si yo ya soy cristiano, ya puedo vivir en santidad y de ahí ya no me puedo perder porque es imposible que no peque. Mentira. Si yo ya soy cristiano y yo estoy bien con Dios, yo decido si yo quiero ir, me voy al pecado. También yo puedo sacarlo y dejarlo entrar el diablo y yo me contamino y peco y él me borra. Eso es lo que yo le puedo decir. Pues bueno, no sé qué argumento pueden entender. Cuando yo le hablo acerca que, bueno, viene siendo un libertinaje,
El libertinaje representa es cuando dice que la salvación no se pierde, que ya porque esté en santidad ya no me puedo perder. No, sí se puede perder si decido pecar. Vean lo que dice, aquí vamos a terminar en el libro de Romanos 7. Amén. De aquí vamos a terminar ya. El versículo 15 en adelante. Porque lo que hago no lo entiendo, dice él. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto en mi carne, no mora el bien. Porque el querer, él, no es Dios, él. Porque el querer, el bien está en mí. Está en mí. Pero hago el mal que no quiero. Pero no, él dice, pues dice, Amén. y yo sé que en mí, esto en mi carne, no muere bien, perdón, porque Antonio, ¿me el escuchas? querer el bien Se está me en fue el mí, internet. pero no el hacerlo. Ahí dice claramente. Ya. Ok, Antonio. Pastor, adelante con su tiempo. Le toca a usted. Puede comenzar. Ya, listo. Vamos a ver. Ahora, yo creo que en el argumento de Antonio, él solo se dio un batacazo al final. Creo que hubiese estado muy bien el argumento si no hubiese tomado ese tiempo extra y citado Romanos capítulo 7. Porque acaba de leer él este verso 19. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Wow. ¿Qué es lo que acaba de proponer entonces en el argumento? Que el creyente vive en el pecado. Lo que Pablo estaba diciendo acá es que todo el tiempo pecamos. Todo el tiempo pecamos. Y si vamos a la definición de pecado según Jesús en los evangelios, wow, eso es terrible, porque pecamos hasta con la mente y el pensamiento, todo el tiempo. Si pecamos todo el tiempo, y él está diciendo que por pecar se pierde la salvación, hermanos, ninguno seríamos salvos, ninguno. Así que se ha dado el batacazo él mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque si por el pecado se pierde la salvación, él tiene que demostrar, es más, se contradeciría, porque acaba de decir que yo estoy diciendo de que a la luz de la Biblia, un cristiano no puede pecar, no puede practicar el pecado, y él dice que sí. Es más, cita Romanos 7 para decir que todo el tiempo hacemos lo que no queremos, que es el pecado. Siendo así, ¿quién podría salvarse? Ahora, ¿por qué se está confundiendo? Porque él descansa la seguridad de salvación en la obra nuestra, nuevamente, en que si peco o no peco, en que si decido o no decido. Por eso estás inseguro, por eso nunca vas a encontrar certidumbre, porque sigues basando tu salvación en tu esfuerzo, en que si pecas o no pecas. Nosotros basamos nuestra seguridad en Cristo Jesús. Date cuenta que Pablo en Romanos 4, y esto lo pensaba sacar más adelante, pero en Romanos 4 Pablo no dice que Dios justifica al santo, al que persevera. ¿Sabes a quién justifica? Dice al pecador, al impío. Entonces no depende en realidad de nosotros. Si fuese por pecado, todos perderíamos para siempre la salvación y ninguno sería salvo. ¿Quién podría vivir en esa perfección que se exige para llegar a la salvación? Ninguno. Y justamente la ley fue dada para eso, para comprobar que el hombre no puede autojustificarse. Lo dice Pablo en Filipenses capítulo 3, verso 9, verso 10. Si alguien podía confiar en la carne, dice Pablo, era yo. Él nos ganaba, circuncidado al octavo día y cumplía toda la ley. Sin embargo, dijo, todo esto para mí antes era ganancia, ahora es pérdida, ahora es basura, en el griego es estiércol. Ahora todo eso lo dejo, ¿para qué? Para simplemente conocer a Cristo por la fe, para no establecer mi propia justicia que es por la ley, sino la justicia que es de Dios por la fe en Jesucristo. Por eso estamos seguros, porque estamos en Cristo, no porque si peco o no peco. Entonces, por eso la inseguridad de Antonio. Justamente, sería bueno leer el capítulo 7, pero completo. Sería bueno leerlo completo. Porque, ¿qué dice? Dice, por ejemplo, verso 4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley, mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos. Él dice que estamos siendo juzgados por la ley, pero Pablo dice que nosotros ya hemos muerto a la ley, a fin de que llevemos fruto para Dios, no condenación, fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, tiempo pasado, mientras estábamos en la carne,
las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Ojo, Antonio, eso lo dice en término pasado, cuando estábamos bajo la carne, no en el tiempo presente. Mira cómo cambia ahora. Verso 6, tiempo presente, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos, ojo, cambio de régimen, ya no vamos a servir bajo el régimen viejo de la letra, sino bajo el régimen nuevo del espíritu. ¿Te das cuenta? Entonces hemos muerto la ley, el régimen ha cambiado, no somos juzgados según la ley, somos juzgados en Cristo Jesús. Y siendo que estamos revestidos de la justicia de Cristo Jesús, se nos ha imputado la justicia y perfección de Cristo Jesús, cuando el Padre nos ve, nos hace aceptos en el amado. En Cristo Jesús, su sangre es lo que nos justifica ante Él, no nuestras obras, su sangre. Entonces dice que estamos libres de la ley, hemos muerto la ley. Ahora estamos en otro régimen. ¿Por qué quieres seguir aplicando el régimen antiguo? Y ante esto, pues mi pregunta sería, ¿en qué pacto estás viviendo? ¿O en qué pacto estamos nosotros, amados hermanos? Porque me acaba de citar Ezequiel capítulo 18, y Ezequiel es el antiguo pacto, no es el nuevo pacto. Ahora, mira cómo Pablo le llama al antiguo pacto, segunda de Corintios capítulo 3. Es interesante ver cómo Pablo le llama al antiguo pacto. Le llama así, mira. Dice, por ejemplo, en el verso 6, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, es el que estamos nosotros, no de la letra, el antiguo pacto, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica, el antiguo pacto mata, mira cómo le llama, y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedra fue con gloria, y luego le llama, en el verso 9, el ministerio de condenación, hermano, Ezequiel está hablando de muerte porque la ley mata. La letra, justamente las leyes, los mandamientos que acaba de citar, es del antiguo pacto. El antiguo pacto no fue para justificar, fue para condenar. Entonces, por eso se llama ministerio de muerte y ministerio de condenación. Nosotros no estamos bajo ese régimen, ya no servimos bajo el régimen viejo de la letra, servimos bajo el régimen nuevo del espíritu. ¿Y qué dice Pablo? Pues la letra mata, pero el espíritu vivifica. La letra mata, la ley mata, el antiguo pacto es muerte, pero ¿cómo le llama al ministerio del nuevo pacto? Le llama ministerio del espíritu y ministerio de vida. Ahí está, en el nuevo pacto recibimos vida, edificación. Ahora, vamos a Ezequiel capítulo 18 porque no lo he leído completo. Eso es lo malo, nuevamente, de citar escrituras sin su contexto. Ezequiel capítulo 18 sería bueno leer desde el verso 1. Desde el verso 1 que dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿qué pensáis vosotros los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel? Que dice, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. O sea, ¿qué están diciendo? Que los hijos deben pagar el pecado de los padres. Esto es lo que se va a contrarrestar en Ezequiel 18, que bajo la ley ellos querían dar la pena a los hijos por el pecado de los padres. Y esto es lo que se va a contrarrestar. Mira más adelante, por ejemplo, verso 20, terminando la hilación que tú estabas leyendo. Dice, el alma que pecare esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él y la impiedad del impío será sobre él. Recuerda que la ley te decía maldición y bendición. Tenías que guardar el código a perfección o si no se te aplicaba la pena capital. Aquí está hablando de la muerte capital de la ley. No está hablando de la muerte eterna. No, no es así. La Biblia no enseña eso. No, nunca somos justificados por la ley. Aquí el justo es no el justo ante Dios, el que Dios declara justo, sino el justo ante los hombres. Porque ante los hombres uno es irreprensible. ¿Por qué? Por guardar la ley. Entonces, si no cumples, se te aplica la pena capital. Ahora, sería bueno leer más adelante. Mira, verso 30. Por tanto, yo os juzgaré cada uno según sus caminos. Oh casa de Israel, la que está bajo el antiguo pacto, dice Jehová el Señor, convertíos y apartaos de vuestras transgresiones y no os será la iniquidad causa de ruina. Está hablando de la maldición del antiguo pacto sobre Israel. Por eso dice convertidos, porque no estaban convertidos, Señor. Cuando dice aquí el justo, usted está malinterpretando como el Nuevo Testamento con aquel que fue justificado en el nuevo pacto. Pero aquí no había nuevo pacto. No está hablando de la justificación del nuevo pacto. Está hablando de la justificación en la ley. Por el justo que guardaba la ley. Pero guardar la ley no nos hace salvos. Así que no eran salvos. Porque le dice, mira, le dice, verso 31, echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos, pues, y viviréis. Ahí está. No le habla a justos,
en el sentido del nuevo pacto. Le habla a justos en el sentido del antiguo pacto, que guardaban externamente la ley, pero su corazón no era arrepentido. Por eso Dios le dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. No había conversión. Así que les llama, convertíos y ahora sí viviréis. Pero si quieren seguir en esa iniquidad, van a morir, porque la ley, el antiguo pacto, trae pena de muerte, es ministerio de muerte y de condenación. Estamos en el nuevo pacto. El nuevo pacto es ministerio de vida. ¿Sí? ¿Sí? ¿Terminó? Amén, pastor. Sí. Amén. A ver, Antonio, te toca tu tiempo. Ya van como 3 intervenciones cada uno. 10 minutos ¿Cómo va a más. continuar? Le falta a él su última. Pero que respete el tiempo. Sí, le falta su última. Ya, ¿cuánto? Ok. 10 minutos. Sí. Adelante, Antonio. Ya. Está corriendo el tiempo. Así como le estaba diciendo acerca de, bueno, lo que dice el libro de libro de Romanos, cuando el apóstol Pablo dice, en mí está el querer de hacer el bien, pero hago lo malo que yo no quiero, ¿ya? Porque en el concepto de Pablo siempre está de hacer lo bueno, nunca tuvo en el concepto de hacer lo malo, pero lamentablemente pecó, pues. Pecó igualmente, porque igualmente cuando una persona está en el proceso de una madurez, no va de la noche al día, va a cambiar, porque la Biblia habla leche espiritual, legumbre espiritual, habla de comer alimento sólido, y el Evangelio es como un niño que va creciendo y va creciendo y va creciendo, ¿ya? Y entonces el Evangelio no es de la noche al día que uno va a cambiar. Pablo lo habló del proceso de su madurez espiritual. Por ejemplo, cuando uno recién viene el Evangelio, no va a cambiar todo. Varias cosas va cambiando. Pero aunque ya tal vez muchos hemos aceptado a Jesús del comienzo, ya nosotros tenemos la libertad de decidir lo malo y decidir lo bueno. Ya, y aunque estamos recién, porque hay gente que comete una fornicación, un adulterio, decide irse al mundo, pues. Ya ellos dicen, ya no tengo salvación, entonces me voy al mundo. ¿Ya? Ahí ya es una decisión de maldad en el corazón, y el hombre tiene esa libertad también de irse al mundo, porque ellos quieren irse a gozar las cosas del mundo. ¿Ya? ¿Cómo voy a decir que ahí va a ser salvo? Si una persona que ya decidió en su corazón de entrar Satanás en el corazón, cuando entró Satanás en el corazón de Judas, vemos que en el corazón de Judas Satanás se le había metido, ¿no? Cuando Judas se le metió en el corazón, Satanás lo vendió a Jesucristo, le entró Satanás ahí, y ahí entonces él mismo decidió destruirse, aunque también por profecía, también ya estaba escrito que lo iba a entregar. Y por ende creo que en verdad que tiene que cumplirse la escritura. Pero después que lo había entregado, él podía arrepentirse. Porque la Biblia, bueno, no dice ni un lado en la escritura que Judas, que está escrito que se iba a matar, que se iba a colgar ya. Solamente está escrito que iba a levantar el carcañal. Pero él podía arrepentirse después que lo haya traicionado, así como Pedro. ¿Sí o no? Aunque la escritura tendrá que cumplirse sí o sí. Así cuando va a venir el arrebatamiento, se va a cumplir sí o sí. Pero este hombre nunca se arrepintió, se quitó la vida. Pero acerca de los pecados, hay 2 clases de pecado, o podríamos decir 3 clases de pecado. Hay un pecado de muerte y hay pecado no de muerte. Como decía el pastor, sí, todos pecamos, imposible que nadie peque, si es verdad. Pero también la escritura habla que todo pecado no pesa lo mismo. Sí. Hay pecado que nosotros lo cometemos por debilidades, por la cual nosotros no podemos conllevar ese pecado, esa tentación como la de Pablo. Pero hay otras tentaciones que sí la podemos resistir, como la Biblia dice, no le ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Fiere Dios que no le podrá ser tentado más allá de lo que pueda soportar y resistir. Yo sé que el apóstol, el pastor, ya sabe esa cita. No voy tanta cita, voy a recetar. Ya bueno, mira, creo que fue un segundo batacazo citar
Corintios capítulo 10, verso 13. Porque no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, no nosotros, fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Él categorizó los pecados en pecados que son fáciles de soportar, pero hay pecados que son ya terribles, ¿no? Los que no se van a soportar. Pero ¿qué dice? Fiel es Dios, que no nos va a dejar pasar esos pecados terribles, solo los fáciles, los que son fáciles de soportar. Batacazo, hermano. Antonio, te toca. Ya. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 3. Porque aún son carnales, pues habiendo entre ustedes celo, contienda y disensiones, no son carnales y anda como hombres. Porque diciendo el uno, yo soy ciertamente de Pablo, el otro, yo soy de Apolo, no son carnales. En el 2 dice, le di beber leche y no vianda, porque no era capaz y ni son capaces todavía. Ahí está dando a entender claramente que cuando una persona está en la vianda todavía es carnal, la obra de la carne, fornicación, adulterio. Y cuando una persona es niña en el evangelio, todavía no tiene la fidelidad de Dios para comer alimento sólido. Amén. Pastor. Bien. Antonio está repitiendo una y otra vez que uno puede decidir. Uno puede decidir abandonar la salvación. Uno puede decidir en cualquier momento, dice, voy a rebelarme, voy a pecar, pero eso no lo ha sustentado bíblicamente. No hay forma de... El verso que acaba de decir de las divisiones de Corintios, para nada está hablando de la salvación. Se está sacando el verso totalmente de contexto. Está diciendo que si yo comienzo a decir, ese predicador es mi favorito, pierdo mi salvación. No tiene ningún sentido, ¿no? Entonces, no se está sustentando bíblicamente. Acaba de citar varios versículos que no tienen hilación, no tienen contexto, no tienen ningún análisis retórico o crítico. Eso es muy importante resaltar. Por ejemplo, Judas. Judas perdió su salvación. Judas nunca fue salvo, amado hermano. La Biblia lo revela como un ladrón, como un mentiroso, como alguien codicioso, como alguien que siempre era de la verdad. Es más, Jesús dijo, yo elegí a vosotros los 12, y no está hablando de salvación porque te vamos a ver calvinista. No está hablando de elección para salvación, está hablando de elección para el ministerio apostólico, porque había obviamente un plan allí. Pero dice, yo elegí a vosotros los 12 y uno de ustedes es diablo. Uno de vosotros es diablo. Judas demostró simplemente su naturaleza, que era impío, que nunca fue convertido al Señor. Por eso dice, hijo de perdición, hijo de, señala la naturaleza, no vais a pensar que es un hijo pues físico, pues dice, hijo de ira, su naturaleza es la ira. Hijo de desobediencia, su naturaleza es la desobediencia. Hijo de perdición, esa es su naturaleza, la perdición, y se fue a su propio camino. Judas jamás fue salvo, así que es un pésimo ejemplo para decir que la salvación se pierde, ¿no? Luego, hablas de la blasfemia contra el Espíritu Santo. En Mateo capítulo 12, los que blasfeman son los incrédulos, no son los creyentes. ¿Cómo? Si la blasfemia contra el Espíritu es justamente cerrar mi corazón a la evidencia del Espíritu y atribuirlo a Satanás, ¿cómo va a ser eso un creyente si el creyente ya aceptó la manifestación y el testimonio del Espíritu? El Espíritu mora dentro de él. ¿Cómo el creyente va a blasfemar contra el Espíritu Santo? No, eso lo puede hacer solo un incrédulo que cierra su corazón contra el testimonio del Espíritu Santo. Antonio, adelante. Ya, entonces vamos a la cita, porque está en el libro de Hebreos, capítulo 5, versículo 13, 14. Dice la Biblia, todo aquel que participa de la leche inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para lo que por el uso tiene exercitado el discernimiento. Dice, vamos a ver cómo dice, para que por el uso, dice, tiene los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por ejemplo, cuando una persona toma leche espiritual, no entiende la palabra de justicia. Y como no entiende la palabra de justicia, entonces interpreta la escritura de esa manera, decir, como por decirlo de esta manera, que dice, bueno, la salvación no se pierde, porque no hay perdición, que ya una vez estoy santo, jamás peco. No, mi querido hermano, hay momentos que Dios
te lo va a nosotros a probar, porque ninguna persona va de la noche al día a cambiar. Una vez que ya el hombre ya tiene ya los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal, ya son personas que ya puede vivir una vida en santidad. Una persona que ya tiene esa madurez, como ya tiene la fidelidad de Dios en él para no pecar. Pastor, adelante. Muy bien. Bueno, citar Hebreos sin conocimiento de la retórica del autor y también de trasfondo histórico puede ser un grave error. Si no conoces, por ejemplo, el libro de los vigilantes, el Midrash de Melquisedec, el libro de Enoch o reglas de la comunidad que creían estos lectores, del escrito de Hebreos, va a ser muy difícil que hagas una correcta interpretación. Ahí no se refiere a cometer pecado voluntariamente. Ahí se refiere a rechazar el mensaje que ya él está hablando. ¿Cuál era el mensaje? Que la voz del Hijo es superior a todo. Cristo es superior a los ángeles, Cristo es superior al Midrash que predicaba a Melquisedec, Cristo es superior a los sacrificios y al sacerdocio arónico, Cristo es superior en todo, y ese es el mensaje que se tenía que aceptar o rechazar. Evidencia de rechazar ese mensaje, obviamente, es obvio. Entonces, estamos ignorando algo. Pero, ¿qué es lo que el escritor dice para simplificar? En el capítulo 12, la disciplina, el castigo. ¿Por qué siempre tienen que atribuir esto al infierno? Porque el juicio de Dios no es para condenación. Y te puedo sacar otra cita, pero vamos con el capítulo 12 de Hebreos. Dice, verso 7, si soportáis la disciplina, Dios os tratará como a hijos, porque ¿quién es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes todos, dice, entonces sois bastardos y no hijos. Mira, verso 9, por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales, que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho más al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero o sea Dios, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. O sea, Dios disciplina a sus hijos, los va a castigar, sí, no hay duda de eso. ¿Pero para qué? ¿Para condenación? No, para santificación, para perfeccionar su obra en ellos. Mira, con esto leemos 1 Corintios capítulo 11, y aquí va a estar bastante claro, y eso que no voy a citar varios pasajes de Corintios, solamente si amerita lo voy a hacer, pero por ahora voy a citar solamente el capítulo 11, para que veas tú la enorme diferencia cuando el Hijo de Dios recibe castigo de Dios. 1 Corintios capítulo 11, versículo 30. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mira, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor. ¿Para qué? Para que no seamos condenados con el mundo. Ahí está. El castigo de Dios a sus hijos es para condenación, no. Somos castigados por el Señor, dice, para que no seamos condenados con el mundo. Es clarísimo. Entonces Dios como Padre disciplina al creyente para corrección, para santificación, para fruto que glorifique a Dios, no para condenación. Antonio, adelante. Bueno, lo que puedo decir que, bueno, como cada uno tiene su interpretación, pues se tiene esa interpretación ahí, porque ya viene siendo un argumento ya ser sabio a su opinión. Yo lo que le estoy hablando es Biblia. Cada uno tiene su argumento así, pues ya son cosas que no lo muestra con Biblia. Porque yo puedo también decir así, ¿no? Que hay que leer contexto. Pues todo eso yo en lo personal veo que es un pretexto. Es el pretexto que usa, porque siempre va, si algo no te agrada, busca el pretexto. Acá no, es que acá esto, para justificar su forma de creer. Porque yo lo que le estoy hablando es todo con Biblia. Cuando la Biblia Antonio, habla, ¿ya? Antonio, discúlpame, Antonio, de nuevo, no hables de la persona, habla del argumento. O sea, trata de enfocarte en el argumento. En lo que dijo por eso le estoy hablando, es que eso es un pretexto, por eso le estoy hablando, que son puros pretextos que está todo lo que está hablando. Pues ahí ya no puede una persona debatir, porque siempre va a haber un pretexto para decir otra cosa, Antonio, que no es. Antonio, escúchame. Antonio, entonces, ¿yo no quiero continuar con el debate ya? Porque dijiste que ya no puedes debatir. Ya no, mejor quedemos ahí nomás. Okay. Bueno, es tu decisión, Antonio. Claro, ahí nomás, sí. Porque ahí lo que hay nomás es puro pretexto y hay puro nomás argumentos. Ya, Antonio, por favor, tranquilo, amigo. Ya. Gracias, Antonio. Sí. De todas maneras, se respeta y gracias por el tiempo que nos permitiste.
Beder, gracias por tu A ver, ayuda, pastor. hermano, gracias. No sabía cómo iba a ser esto. No, no, sí, sí, o sea, mira, yo puedo diferir algunos puntos así, pero siempre para mí el respeto es importante, ¿no? Para poder entender los argumentos y para que la gente también entienda los argumentos. Ya las personas ya son libres de tomar cada posición, pastor.